Bienvenidos a Café con BDO. Les damos la más cordial bienvenida hoy para ver el tema de sucesión de empresas familiares. Para este tema hemos invitado a nuestra consultora Cristina Ruiz. Cristina posee un máster en intermediación y mediación familiar con énfasis en el trabajo en empresas familiares. Cristina es licenciada en Psicología Clínica, posee un diplomado en Responsabilidad Familiar Corporativa, es mediadora certificada por el Centro Internacional de Mediación del CIMO. Posee un diplomado en Nueva Medicina Germánica. Expertise en trabajo con empresas familiares a nivel nacional, gobierno corporativo, gobierno familiar, protocolo patrimonial, mediación, sucesión y entre otros. Posee amplia experiencia en el área de cultura organizacional y recursos humanos. Ha apoyado en la creación, implementación y seguimiento de programas de motivación y desarrollo para los colaboradores. Entre ellos se pueden mencionar los 7 hábitos de las personas altamente eficaces y coaching. Actualmente es consultora de empresas familiares, apoyando en diversas áreas como gobierno corporativo, gobierno familiar, fundaciones de interés privado, mediación y resolución de conflictos, así como en la elaboración de reglamentos, protocolos y códigos de ética. Cree en el poder de la palabra y el diálogo como medio para empoderar, desarrollar y superar obstáculos que se pueden presentar en el día a día, resolviendo cada situación en positivo para beneficio de todas las partes. Entonces, Cristina, si tú nos puedes decir cuál es la importancia de la sucesión en empresas familiares. ¿Sabían que en América Latina el empresariado general está compuesto entre un 70 y 90% de empresas familiares? En Guatemala no tenemos el dato exacto, pero se considera que entre un 85 y 90% de las empresas registradas son empresas familiares. Esto tomando en cuenta empresas grandes, medianas y pequeñas. Buenos días, soy Cristina Ruiz. Muchas gracias por la invitación. Soy parte del equipo de consultoría de BDO Guatemala y mi expertise es en empresas familiares, así que para mí es un gusto poderles platicar sobre la sucesión en este tipo de empresas. Las estadísticas sobre el número de empresas familiares que fracasan y no logran conseguir una sucesión generacional indican que 7 de cada 10 empresas no pasan la sucesión o el cambio entre la primera y la segunda generación, y que 1 de cada 5 empresas no pasa de la segunda a la tercera generación. Es decir, que la mayoría de empresas familiares, después de la etapa del fundador, tienen una vida muy corta, ya que el 95% de las empresas no sobreviven después de una tercera generación. Podemos relacionar este riesgo a la falta de una estructura profesional activa y participativa de gobierno. Estas empresas podrían mejorar su probabilidad de supervivencia si consolidan su estructura de gobierno corporativo en estas 3 áreas: gobierno corporativo, disposición patrimonial y gobierno familiar. Vamos a ir viendo un poquito de cada una de ellas. Usualmente las empresas familiares atraviesan 3 etapas. La etapa del fundador, que es la primera generación, la etapa de sociedad de hermanos, que es la segunda generación, y la etapa de sociedad de primos, que es la tercera generación. En la primera etapa, la del fundador, usualmente la empresa es manejada en su totalidad por el fundador, formando una estructura de gobierno corporativo relativamente sencilla y sobre todo basada en la confianza y en el control centralizado de la toma de decisiones. A medida que los familiares se van involucrando y la empresa va creciendo, esta estructura de gobierno corporativo se vuelve más compleja, y es por eso que se vuelve necesario establecer estructuras e instancias de gobierno que permitan la comunicación y la toma de decisiones efectiva. El gobierno corporativo es una estructura profesional, activa y participativa en las decisiones del negocio. Esta estructura se compone por la asamblea de accionistas, el consejo de administración y la gerencia general. Cada una de estas instancias tiene sus roles, derechos y responsabilidades claramente definidos para evitar confusiones. Al comienzo es muy normal que la misma persona, lo que les decía, usualmente es el fundador, que él sea el que forme las 3 instancias de gobierno corporativo.
pero usualmente el fundador, aunque no necesariamente consciente, sabe cambiarse la capucha y sabe que ahorita está tomando las decisiones de gerente general, pero que mañana está tomando decisiones como accionista. Entonces, conforme esto se va, la estructura se va agrandando y los familiares se van incorporando, es necesario establecer las reglas de cada uno de estos entes para que no hayan confusiones. En la Asamblea de Accionistas es un órgano integrado por la totalidad de los accionistas. Es decir, aunque tenga una acción, debo formar parte de la Asamblea de Accionistas. ¿Para qué es la Asamblea de Accionistas? Para garantizar la rentabilidad del negocio. Esta asamblea debería de celebrar una reunión al año, por lo menos, que es la reunión extraordinaria, que es lo que dicta la ley, y de ahí podría celebrar las reuniones necesarias para cumplir con sus objetivos. Para estas celebraciones se debería de tomar en cuenta lo establecido por la ley y por el acta de constitución para poder cumplir con los requisitos de convocatoria, votación y elaboración de actas. Por ejemplo, en la asamblea ordinaria, el acta que se redacta de la reunión es privada, y en la asamblea extraordinaria, el acta que se redacta debe ser redactada por un notario y esta acta se debe llevar al registro mercantil. Ahora, en cuanto al Consejo de Administración, es el órgano en el cual recae la administración del negocio. El Consejo de Administración busca la rentabilidad y define la estrategia a seguir. Según el artículo 162 del Código de Comercio, al momento de constituir una sociedad anónima, se debe establecer cuál es su consejo de administración, su órgano de administración, perdón. Puede ser consejo o puede ser administrador único. En el caso de administrador único, es como el ejemplo que les decía del fundador, que es una misma persona la que tiene el control centralizado y toma las decisiones. Las buenas prácticas recomiendan contar con un consejo de administración, y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, de que muchas personas confundimos el término junta directiva y consejo de administración, ya que junta directiva se le llama a este ente en otras jurisdicciones o en otros países como Panamá, pero aquí en Guatemala el nombre correcto y el que nos dicta la ley es consejo de administración. Así que este va a ser el nombre que voy a usar por el resto de la presentación. En nuestra experiencia es muy común encontrarnos con empresas, con sociedades que cuentan con un consejo de administración nombrado, porque así lo dicta la ley, ¿verdad? Para poder constituir la sociedad tienen que nombrarlo. Sin embargo, no es una instancia activa y participativa, es solo una figura para cumplimiento legal. Es importante recalcar que el Consejo de Administración es el órgano máximo de administración de la sociedad, en donde se toman decisiones y dando la pauta del negocio. Este no es el foro donde se deberían tocar temas operativos, que muchas veces donde va el gerente general y sus mandos medios y tocan temas operativos, y a esta reunión le llaman junta directiva, y ese no es el objetivo del Consejo de Administración. El Consejo de Administración vela por la rentabilidad del negocio. Mencionamos, la Asamblea de Accionistas es el órgano donde participan todos los accionistas. El Consejo de Administración es el órgano de administración que debe rendir cuentas a la Asamblea de Accionistas. Y en esta rendición de cuentas también llega la auditoría externa a presentar su informe. ¿Por qué la auditoría externa le presenta el informe a los accionistas y no al Consejo de Administración? Porque si no, el Consejo de Administración sería juez y parte, ya que la auditoría externa también está evaluando su rendimiento. El Consejo de Administración puede crear comités operativos para tener unas ramas más operativas. Aquí les puse el ejemplo del Comité de Ética, de Recursos Humanos. Estos comités pueden ir variando dependiendo de la necesidad del negocio. Tampoco son vitalicios, sino pueden ir cambiando con el tiempo. Y abajo del Consejo de Administración está la Gerencia General, la cual le debería rendir cuentas al Consejo de Administración y el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas. Es una cascada inversa. Usualmente el gerente general
hemos visto que le rinde cuentas a la asamblea de accionistas y se saltan, digamos, ese eslabón. Y entonces, por eso me gusta a mí enseñar esta jerarquía para que puedan ver cuál es la cascada que debería de tener las decisiones y la rendición de cuenta. Entonces, lo que busca el área de gobierno corporativo es establecer un consejo de administración activo y participativo que administre el negocio mediante la definición de la estrategia, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cuáles son los primeros pasos para lograr esto? Conformar el consejo de administración, el consejo de administración. Definir los roles y las responsabilidades de los directores del consejo de administración. Definir la agenda del consejo de administración. Elaborar y revisar constantemente el reglamento del consejo de administración. Crear comités conforme sea la necesidad del negocio. Elaborar y dar seguimiento tanto al plan de carrera como al plan de sucesión. Hacer el nombramiento del gerente general y preparar la asamblea de accionistas, que era la que mencionábamos que por lo menos debería haber una al año. Como segundo punto a tomar en cuenta en la sucesión, debemos considerar la disposición patrimonial. ¿Cuántos no hemos escuchado las historias estas de que las familias se pelean por la herencia o que la tercera generación se acabó con el patrimonio que con mucho esfuerzo hicieron trabajar las primeras generaciones? Hay un montón de historias que hemos oído. Es por eso que es muy importante trabajar esto de disposición patrimonial y no dejarlo al tiempo. Muchas personas piensan que esta parte de disposición patrimonial solo aplica para empresas grandes o para empresas con un patrimonio significativo. Y la verdad es que es importante considerarlo a cualquier escala, ya que la estructura corporativa se acopla al patrimonio que tenga la familia. Con disposición patrimonial, a lo que nos estamos refiriendo es al ordenamiento de las empresas operativas para la protección de los bienes patrimoniales y comerciales, así como a la desvinculación de los accionistas de una manera ordenada y efectiva. Como primer punto para lograr esto es importante definir la estrategia corporativa a seguir, ya que esto dependerá del vehículo legal que se utilice. Por ejemplo, en Guatemala y otros países contamos con la figura del fideicomiso. En Estados Unidos y otras jurisdicciones cuentan con la figura del trust. Y en Panamá y otras jurisdicciones cuentan con la figura de fundación de interés privado. Cada vehículo tiene sus propias características, beneficios, y esto es todo lo que hay que tomar en cuenta para hacer la evaluación de cuál estrategia corporativa es la específica para su caso, o la ideal para su familia, para su empresa. Sin importar el vehículo legal que se decida tomar, todos conllevan la elaboración de las disposiciones personales del fundador. Este apartado de las disposiciones es de los más relevantes porque es donde se dispone todo el tema hereditario. Se designa a la persona o a las personas que van a gozar del beneficio del patrimonio y también las partes en las que les corresponde este beneficio. Además de nombrar a los herederos y los porcentajes, también se puede dejar estipulado cualquier disposición que el fundador tenga. Es un traje hecho a la medida, es un lienzo en blanco donde podemos colocar cualquier disposición o requerimiento que tenga el fundador. Es importante que nosotros todas estas disposiciones siempre consideramos 3 tiempos. ¿Cuáles son sus disposiciones el día de hoy? Tomando en cuenta que hoy tiene el pleno uso de sus capacidades. ¿Cuáles son sus disposiciones para un día X? Que nosotros lo consideramos como si en algún momento llegara a caer en alguna incapacidad física y o mental, cómo quisiera que las disposiciones cambiaran en ese caso, cómo quisiera que el beneficio fuera administrado si se diera esa situación. Y por último, ¿cuáles son sus disposiciones para el día D? Que es el día que a todos nos va a llegar, el día de nuestro fallecimiento. Así que es muy importante tomar decisiones para hoy, para el día D y para el día X. Perdón, para hoy, para el día X y para el día D.
En nuestra experiencia, uno de los apartados más importantes a considerar en esta parte de las disposiciones del fundador son los beneficios especiales, y es que se pueden dejar establecidos ciertos fondos de protección o ayudas específicas para ciertas personas por un momento determinado o de manera vitalicia. En todos los casos que hemos trabajado, yo creo que no tenemos un caso donde no hay algún beneficio especial. Siempre hay algún caso que hay que considerar, algún asterisco que hay que poner. Entonces, esto es lo bonito de esta parte de las disposiciones, que las podemos ir amoldando y haciendo a la medida, ¿verdad? Todas las disposiciones, como les decía, son hechas a la medida del fundador, y es por eso que al concluir este documento, es un documento privado. Bueno, ese es el caso de la Fundación de Interés Privado, que es donde yo tengo más expertise. El reglamento de la Fundación de Interés Privado es un documento privado, a diferencia, digamos, del fideicomiso, que todas estas decisiones y estas disposiciones del fundador van inmersas en un contrato, que este contrato sí es público. Entonces, eso es parte de las cosas que se van poniendo en la balanza a la hora de hacer la evaluación para definir la estrategia corporativa y ver cuál es el vehículo que se decide utilizar. Aparte de la distribución del patrimonio, el mayor beneficio de contar con un vehículo legal es la protección del mismo. Por ejemplo, hemos tenido casos en donde el fundador decide que no quiere que las siguientes generaciones vendan parte del negocio o vendan cierta unidad de negocio, así que se deja establecido que las siguientes generaciones no pueden vender o solo pueden vender cierta unidad de negocio. Por otro lado, también tenemos empresas o familias que han decidido que no quieren obligar a las siguientes generaciones a quedarse juntas si no quieren. Y entonces se deja establecido cuál es el proceso, cuáles son las condiciones para poder vender. Además, se deja establecido cómo debería ser la votación para tomar la decisión de venta. Algunas familias, por ejemplo, dicen que la decisión tiene que ser unánime. Otras familias dicen, antes de tomar la decisión y de votar, deberían de tener una asesoría para poder tomar una decisión consensuada y con conocimiento. Entonces, todos estos tipos de disposiciones que son muy específicas en cada caso son las que vamos dejando en el apartado de disposiciones. Y como tercer punto a considerar en la sucesión es el gobierno familiar. Muchas personas piensan que con dejar establecido quién va a hacer el trabajo operativo y cómo se va a distribuir el patrimonio, ya terminé de ver el tema de sucesión. Y no, el gobierno familiar, en una empresa familiar, el gobierno familiar es de suma importancia, ya que norma y rige la relación entre la familia y la empresa. Nosotros consideramos que esto es uno de los pasos necesarios para la transformación de ser una familia, de una empresa familiar a una familia empresaria. Muchas de las empresas familiares guatemaltecas grandes que conocemos como Multiinversiones, Cementos Progreso, CBC o la cervecería, todas comenzaron como una empresa familiar pequeña, y apostarle a esto, profesionalizarse, los ayudó a dar ese brinco para poderse volver del tamaño que ahora son. El gobierno familiar es el mecanismo formal que utilizan las empresas para establecer la relación entre la familia y la empresa, y así garantizar la unión de la familia y la continuidad del negocio. El gobierno familiar busca mantener la cohesión y la armonía familiar, fortalecer los principios y valores de la empresa y de la familia, alinear los objetivos de las próximas generaciones hacia los objetivos de la empresa familiar. Esta estructura, como pueden ver, es muy similar a la estructura de gobierno corporativo, tiene igual las 3 instancias que son muy similares, que se componen por la asamblea familiar, el consejo familiar y la oficina familiar. Cada una tiene sus roles, derechos y responsabilidades claramente definidos para evitar confusiones. En la asamblea familiar, al igual que en la asamblea de accionistas, es un órgano de la familia donde está integrado por la totalidad de miembros familiares en edad apta para ocupar un puesto en la asamblea familiar.
¿Por qué está la asamblea o para qué está la asamblea? Para garantizar la unidad familiar. Entre sus funciones podríamos mencionar que establecen el rumbo a seguir de la familia y su patrimonio, aprueban el protocolo familiar, resuelven temas críticos y realizan la rendición de cuentas del consejo familiar. Igual que la asamblea de accionistas, la asamblea familiar debería celebrar por lo menos una reunión al año o las que sean necesarias para cumplir con sus funciones. El consejo familiar es el órgano que tiene la representación de la familia e idealmente debería estar formado por una persona de cada generación, siempre y cuando las edades lo permitan, ¿verdad? Los miembros del consejo familiar toman decisiones con respecto a problemáticas de la familia que puede que tengan incidencia en la empresa o no. Y su principal objetivo es convertirse en una familia empresaria. Entre sus funciones podríamos mencionar resolver problemas entre la familia y la empresa, dirigir y organizar la sucesión, defender los derechos de los familiares que no trabajan en la empresa y, para mí, uno de los más importantes, diseñar, actualizar y revisar constantemente el protocolo familiar. El gobierno familiar es lo que busca es establecer un consejo familiar que sea el responsable de liderar los temas familiares en cuanto a la relación con la empresa, así como las condiciones de incorporación entre los miembros de la familia. Los primeros pasos para lograr esto son establecer la asamblea familiar, nombrar el consejo familiar y que se vuelva un ente activo y participativo, elaborar y revisar constantemente el protocolo familiar y gestionar la oficina familiar. ¿Qué hace la oficina familiar? Gestiona todo lo que se deja establecido en el protocolo familiar. Por ejemplo, que en el protocolo familiar se haya definido que de las utilidades que se tengan de la empresa se va a crear un fondo de salud que va a contratar un seguro médico para todos los miembros de la familia, pues la oficina familiar es la que lo ejecuta. Cotiza los seguros, hace la contratación, realiza los pagos, etc. Y para ya ir terminando, les quería poner esta gráfica para demostrarles que la relación entre la empresa y la familia siempre debería ser una relación ganar-ganar. No puede subsistir una sin la otra. Entonces, la empresa pone a disposición de la familia dividendos que pueden servir para fondos. Yo aquí les puse fondo de educación, vivienda, seguro médico, algún fondo de emergencia o capital semilla, o también fondos para nuevas inversiones. Y por el otro lado, la familia pone a disposición de la empresa personas profesionales para la sucesión y gobernanza por medio de las distintas instancias de gobierno que acabamos de ver, y las nuevas también aporta nuevas inversiones y unidades de negocio que van a aportar a la empresa y al patrimonio familiar. Entonces aquí solo quisiera como que para terminar hacerles el énfasis en que así como la familia aporta personas aptas para cualquier instancia de gobierno, también debemos de nosotros abrir nuestro aspecto y saber que hay más opciones. No solo involucrarme en la empresa familiar significa involucrarme operativamente, porque no es así, sino me puedo involucrar en cualquiera de las distintas instancias que vimos ahorita. Por ejemplo, si la empresa familiar es una ferretería y yo soy un músico, pues obviamente no me va a interesar ir a trabajar operativamente a la ferretería, pero puedo formar parte del consejo de administración o de seguro voy a formar parte de la asamblea de accionistas. Entonces, tenemos que abrir nuestro aspecto y tener claro que hay distintas instancias, distintos roles y en cuál de estos quiero y puedo participar. Así que, muchas gracias, Antonio. Abro paso para la segunda fase para resolver preguntas. Muchas gracias, Cris. Y sí, aprovechamos para decirles que por vía chat nos pueden enviar nuestras preguntas. Y por otro lado, yo se las voy a estar trasladando aquí a Cristina. Cris, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿es recomendable contar con un consejo de administración en lugar del administrador único?
Aquí es una pregunta que nos hacen un montón. Va a depender de la empresa y de la estrategia que se decida seguir. Las buenas prácticas de gobierno corporativo recomiendan que el órgano de administración sea un consejo de administración. ¿Por qué? Porque las decisiones son de una manera consensuada. Pero por ciertas estrategias o por ciertas situaciones en específico con algunas empresas, sí se recomienda o sí se utiliza la figura de administrador único. Entonces, eso va a ir variando, dependerá de la empresa y de la situación en la que estén. Ok, gracias, Cris. Otra pregunta, ¿en qué momento se debe comenzar el ordenamiento del gobierno corporativo, el gobierno familiar y la estructura corporativa? ¿En qué momento? Ya. Hay que, mientras antes se pueda comenzar mejor, no hay un momento establecido donde sea el momento ideal, sino se puede empezar a trabajar por poquitos. A lo mejor podríamos empezar a trabajar de primero con el gobierno corporativo, luego gobierno familiar y estructura corporativa, o en nuestro caso, como usualmente lo trabajamos, es que vamos trabajando las tres áreas al mismo tiempo que se va elaborando la estructura corporativa, vamos desarrollando el reglamento que va amarrado al vehículo legal y después trabajamos el protocolo familiar para ya darle vida al gobierno familiar y también darle vida al consejo de administración por medio de la activación del consejo de administración y de todos los entes de gobierno corporativo. Entonces, no hay un momento que digamos, ahorita es cuando empezar, sino yo creo que mientras antes se empiece mejor, porque qué mejor que crecer de una manera ordenada. Muy bien, Cris. Dice, ¿cuál vehículo legal recomienda para la protección del patrimonio? Pues como mencioné, esto va a depender de la evaluación que se haga. Nosotros lo trabajamos en conjunto con el departamento legal de BDO. Se hace una evaluación de cuál es su patrimonio, cuál es su negocio y se hacen diferentes escenarios y se evalúa los beneficios de cada una. Yo en mi experiencia tengo mucho más experiencia con fundaciones de interés privado. Por X o Y razón, pues se decide tomar ese vehículo legal con esa empresa en específico, pero no hay una respuesta correcta. No les puedo decir cuál de los tres, sino hay que evaluar su caso en específico, ver los beneficios, ver cuáles beneficios le interesan más a ustedes y cuáles no, y en base a eso hacerlo. Lo importante es que cada vehículo legal pues cuenta con su parte de protección del patrimonio y siempre van a contar con la parte de las disposiciones, que es lo más blando o lo más emocional. Así que todos los vehículos tienen las dos partes y sería evaluar los demás beneficios para su situación en específico. Excelente, gracias. Te traslado otra pregunta, Cris. ¿A partir de qué edad es recomendable que los familiares participen en el gobierno de familia? Este también no tengo una respuesta concreta, una respuesta buena, una respuesta mala. Va a depender de lo que decían las familias. Nosotros tenemos familias donde deciden a partir de los 18 años empiezan a participar. Hay otras que a partir de los 21. Incluso tenemos una familia que desde ya empezaron a involucrar a todos los miembros y el miembro más chiquito tiene 12 años, si no estoy mal. Y lo interesante de esta familia es que lo que empezamos a hacer es a todos estos familiares menores, les empezamos a dar cierta capacitación y formación en las diferentes instancias de gobierno en las que pueden participar. Entonces, desde ya se les está abriendo el panorama de todas las diferentes opciones que tienen para cuando ellos ya estén en edad apta y ya cumplan con los requisitos, poder tomar la decisión de en dónde quieren participar. Entonces, como les digo, no hay una edad exacta, dependerá de la situación y de lo que se decida en la familia. Muy bien.
Según tengo entendido, en el gobierno de familia se elabora el protocolo familiar. ¿Existe algún documento así para las otras áreas? Me imagino para las otras dos áreas que tú mencionaste, ¿verdad, Cris? Correcto. Sí, en las tres áreas siempre hay un documento de respaldo. En el gobierno familiar, pues el Consejo Familiar es el que elabora y revisa el protocolo familiar, la asamblea familiar es quien lo aprueba, y pues este es como el acta magna que nos indica cómo nos rige, digamos, cómo nos debemos relacionar con la empresa. Así que correcto, el protocolo es el documento del gobierno familiar. En el área de disposición patrimonial, sí contamos con un documento que sería el documento de las disposiciones del fundador. Dependerá del vehículo si es un documento privado o público, pero sí se cuenta con un documento de respaldo. Y en el área de gobierno corporativo, pues tenemos el reglamento del Consejo de Administración, que también es el documento de respaldo y que rige cómo debería de actuar el Consejo de Administración y las distintas instancias del gobierno corporativo. Muy bien. Creo que esta es la parecida. Dice, ¿cómo se ha documentado la normativa para sucesión familiar o de puestos claves en la empresa? Pues esta se debe documentar en dos documentos. En la parte del reglamento del Consejo de Administración, sí se documenta cómo va a ser la sucesión del Consejo de Administración. Ahí podemos dejar establecidos cuál es el perfil del sucesor, cuál es el perfil que iríamos a buscar. Y en la parte de gobierno familiar, en el protocolo familiar, sí está el apartado de sucesión. Ahí podemos dejar establecido cualquier norma que sea referente a este tema. Por ejemplo, hay empresas una empresa, me recuerdo que ellos decidieron que ningún familiar podía ser gerente general de la empresa para evitar conflictos y porque preferían tener a una persona experta en el área y que no fuera ningún familiar. Entonces, en el protocolo familiar, en el área de sucesión, dejamos definido que los familiares pueden optar a formar parte de tal instancia, pero no pueden optar a formar parte a ser gerente general de la empresa. Entonces, en esa área es donde vamos poniendo todas las disposiciones, podemos poner requisitos como debe ser mayor de tal edad, debe tener una licenciatura, maestría, etcétera, debería de tener ciertos años de experiencia en otras empresas fuera de la empresa familiar. Entonces, todo eso pues se va haciendo a la medida de las disposiciones que tenga el fundador y la familia y se deja establecido en el área de sucesión del protocolo familiar. Estas disposiciones sí se comparten con el Consejo de Administración para que el Consejo de Administración esté sabido de qué decisiones se tomaron y pues las pueda cumplir a la hora de elaborar todos sus procesos de sucesión. Okay. Dice, ¿qué pasa cuando el dueño fallece y no se tenía un plan de sucesión? Ojalá que no pase, pero si llega a pasar, usualmente lo que se hace es que el heredero toma control y tenemos muchos casos que entonces es ahí en el momento en donde empezamos a desarrollar todos estos protocolos y reglamentos para ya dejar establecido cómo debería de ser la sucesión. Muchas veces, si no se tiene nada normado o nada escrito, pues por lo menos ya más de alguien tenía alguna idea de cuáles eran las disposiciones del fundador y se trabaja con eso y usualmente es algún heredero o alguna persona de confianza de la empresa que nos empiece a dar todos estos tips y estas disposiciones para poder empezar a elaborar estos documentos y que de ahí en adelante pues ya sea de una manera ordenada. Cuando no tienen todo esto definido, usualmente tienen un testamento o sería lo ideal pues que no estén en el aire y que tengan más de algo que nos pueda ayudar para ir elaborando estas disposiciones.
Y si se diera el caso que no tienen nada preparado, pues sería de trabajarlo con sus herederos inmediatos. Okay. Gracias, Cris. Dice, la participación de personas externas a la familia en el Consejo de Administración es un indicativo de que es un gobierno corporativo y no un gobierno corporativo familiar. ¿O cómo identificar esa diferencia entre uno y otro? En el Consejo, la creación o cómo se va a formar el Consejo de Administración va a depender de la empresa y de la familia. Hay familias donde dicen, no, en el Consejo de Administración solo vamos a tener miembros familiares, o, por ejemplo, van a ser 5 directores y de estos 5, 3 van a ser familiares y 2 van a ser externos. Eso va a depender de las disposiciones de cada empresa y cada familia. Las buenas prácticas de gobierno corporativo sí recomiendan tener miembros externos, no solo externos del grupo familiar, sino externos de la empresa, digamos, para poder tener una visión más abierto y poder tener otras ideas y otros puntos de vista. Entonces eso va a depender de la empresa, pero como les menciono, las buenas prácticas de gobierno corporativo sí recomiendan tener miembros externos. Dice, ¿cómo hacemos para que cada miembro pueda ocupar un rol en el que tenga actitud y aptitud? Bueno, yo creo que eso lo podemos empezar a trabajar desde mientras antes mejor, como en el caso que les decía de esta familia, que desde ya empezaron a involucrar a los miembros familiares para que abrirles el panorama y desde ya que ellos vayan viendo cuál es el camino que les gustaría tomar y poderse formar en esa parte. En el último caso, digamos, todos los miembros familiares en algún momento van a llegar a ser accionistas y van a ser parte de la asamblea de accionistas y de la asamblea familiar. Entonces, por lo menos irlos guiando de, bueno, si yo soy accionista, cuáles son mis derechos, cuáles son mis responsabilidades, igual si formo parte de la asamblea familiar. Entonces, yo creo que lograr que ellos tengan la actitud y el compromiso se puede lograr mientras antes los empezamos a involucrar. Y recordémonos que involucrarlos no es necesariamente meterlos a la operación, sino es explicarles las diferentes instancias y cuáles son los roles y beneficios de cada una de ellas, y así se puedan ir ellos ya manejando y preparando para cuando sea su momento de tomar ese rol. Excelente. Te traslado otra pregunta, Cris. Dice, ¿cómo hacemos para... perdón. ¿Existe en Guatemala alguna entidad que vele o establece algún tema de mejores prácticas para el tema de gobierno corporativo, familiar o no familiar? Perdón. En Guatemala no hay ningún, que yo sepa, no hay ningún ente que vele por esto. Nosotros nos regimos por las buenas prácticas de gobierno corporativo del grupo andino. Y pues hay mucha teoría y hay muchos consultores y todo que los podemos ayudar y guiar, pero no hay un ente en específico que vele por esto. Por ejemplo, yo más me iría en la parte de la disposición patrimonial. En todos los vehículos, bueno, en la mayoría de los vehículos legales, por ejemplo en la Fundación de Interés Privado, hay un actor que es el protector de la fundación, y pues sí es la persona que vela porque se cumplan todas las disposiciones que dejó establecidas el fundador. Entonces, sí hay figuras, digamos, que podríamos poner como albaceas, pero no hay un ente legal que lleve a cabo este control que preguntan. Excelente, Cris. Pues muchas gracias, Cris. Con esto hemos finalizado a la ronda de rondas de preguntas y respuestas. Agradecemos tu participación, Cris. Creo que nos ha quedado bastante claro por qué es de importancia la organización con las empresas y sobre todo el tema de sucesión en la empresa familiar. También agradecemos a todas las personas que participaron y a las personas que también participaron haciendo sus preguntas, y les damos las gracias.
Y cordialmente invitados para nuestro próximo café con BDO para el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias, muchas gracias a ustedes. Feliz día.